Buen día, nosotros somos el equipo 5 y en este video abordaremos la metodología, los resultados y las conclusiones del artículo titulado Evidencia de neurotoxicidad en ratas jóvenes. El objetivo del artículo fue determinar los efectos neurotóxicos de la administración de amoxicilina a dosis clínicamente relevantes en ratas hembras jóvenes. La amoxicilina es un antibiótico semisintético, análogo de la ampicilina y con un amplio espectro de acción bactericida contra muchos microorganismos. Es utilizada para infecciones en tejidos, incluyendo piel, pulmones, tracto urinario, ojos, oídos, nariz y garganta. Hasta la fecha, se han presentado un número muy limitado de efectos adversos psiquiátricos agudos relacionados al tratamiento con ANCS en pacientes sin trastornos psiquiátricos subyacentes. Sin embargo, extrapolar los resultados de estudios realizados en adultos en niños es complicado por la variabilidad de los efectos adversos observados entre estos dos grupos. Considerando lo anterior, la información obtenida en estudios de ratas jóvenes, en conjunto con exitosos estudios clínicos pediátricos, se cree que puede permitir que mejores fármacos pediátricos se generen. Por ese motivo, en este artículo se estudiaron las afecciones de las funciones neurológicas tras administraciones repetidas de ampicilina, entre las que se buscaron modificaciones de ánimo y de comportamiento, así como la inducción de estrés oxidativo. Materia y métodos. En esta sección se desglosan los materiales, kits, reactivos y características de los modelos biológicos con los que trabajaron los investigadores, así como agradecimientos de las instituciones y colaboradores externos que proporcionaron parte del material. El modelo biológico utilizado fueron ratas Wistar hembras jóvenes de aproximadamente 21 días, y con un peso de 60 a 80 gramos. En la siguiente tabla se desglosan los grupos de experimentación en las que fueron asignadas las ratas aleatorias. Se evaluaron diferentes pruebas de comportamiento en los roedores, como pruebas de laberinto en cruz elevado, de natación forzada modificada, de jaula de actividad y de varilla giratoria. Prueba de laberinto en cruz elevado. Al comienzo de la prueba, cada rata se colocó en una plataforma central frente a un brazo abierto. Un observador cegado registró el número de entradas y el tiempo pasado en los brazos cerrados y abiertos durante una sesión de prueba de 5 minutos. Seguido de esto se calcularon los parámetros de nivel de ansiedad POA y PTOA. Prueba de natación forzada. Se obligó a cada rata a nadar en un cilindro de vidrio. Las ratas hicieron una prueba 24 horas antes de la amoxicilina como referencia. El día de la prueba la inmovilidad, movimientos de escalada así como nado en la superficie del agua fueron medidos en intervalos de 5 segundos por 5 minutos. El rendimiento motor de las ratas se evaluó mediante pruebas de Rotarod. Cada rata se colocó en el aparato Rotarod, y se registró la latencia para caer del molino rotatorio como criterio de coordinación motora. En la prueba de convulsiones se administró 90 miligramos por kilogramo de PTZ y se observaron los resultados. Posteriormente se sacrificaron a las ratas, y se realizó un homogeneizado de sus. La determinación de los neurotransmisores glutatión, glutamato y GABA se realizó mediante HPLC. Previamente se realizó la derivatización de la muestra con 9 microlitros de solución de derivatización y 12 microlitros de muestra, obtenida mediante microdiálisis cerebral. La técnica de microdiálisis cerebral consiste en un capilar con poros por los cuales migran moléculas en función de factores como la concentración. Una vez lista la muestra, se inyectaron de manera automática 20 mililitros, y se eluyó en gradiente con una mezcla de los disolventes A y B en distintas proporciones como se muestra en pantalla. Todo lo anterior se realizó a una temperatura de 30 grados con un flujo de 0.6 mililitros por minuto. Para la separación de la adrenalina, dopamina y serotonina se utilizó cromatografía de intercambio iónico. A diferencia de los neurotransmisores anteriores, se ha reportado que este tipo de separación reduce el tiempo de elusión de las aminas sin perder resolución y asimismo, es posible utilizar un único disolvente para la elusión de todas. En pantalla se detallan las condiciones con las que se realizó la separación.
De hecho, los niveles de GABA, noradrenalina y dopamina por HPLC no presentaron cambios significativos en los tres grupos. Esto va en concordancia con los niveles bajos de ansiedad reportados, debido a que estos neurotransmisores están asociados con estados ansiosos. Observando los histogramas en pantalla y analizando los valores de P calculados por el método de Tukey's, se sustenta la conclusión de que no hay diferencia significativa entre grupos para estos neurotransmisores. Las pruebas de actividad en la jaula nos muestran las variaciones en las actividades locomotoras espontáneas de las ratas. La aplicación de las dosis de 25 y 50 miligramos por kilogramo de amoxicilina causaron una disminución en las actividades locomotoras verticales y horizontales a comparación del grupo control. Esto no se pudo explicar con el análisis de los neurotransmisores dopaminérgicos, ya que no presentaron disminución alguna. Una causa probable puede ser que la continua administración de amoxicilina causa una alteración a nivel de los receptores o postreceptores de la neurotransmisora. En las pruebas con los Rotarod no se presentó ninguna diferencia en las latencias de caída de las ratas del molino giratorio en ninguna de las dosis aplicadas de amoxicilina. Esto demuestra que la administración del fármaco no cambia la coordinación motora, y tampoco induce ningún efecto a nivel de la unión neuromuscular en las ratas jóvenes. El efecto de la amoxicilina en dosis de 25 y 50 miligramos por kilogramo sobre las convulsiones inducidas por PTZ muestran una reducción significativa de la aparición de las convulsiones en comparación con el grupo control, lo que se relaciona principalmente con un desbalance de GABA/glutamato en el cerebro, ya que en el estudio presente se reportó un aumento significativo en los niveles de glutamato en los grupos administrados con amoxicilina. Esto es un importante hallazgo de neurotoxicidad en el estudio, pues se ha reportado que en los niños ocurre el síndrome de encefalopatía caracterizado por convulsiones durante el tratamiento con amoxicilina. En cuanto a la cuantificación de serotonina y glutamato, sí hubo diferencias significativas comparados con el control. Las concentraciones de la serotonina disminuyeron un 48.66% para el grupo 25 miligramos por kilo y un 52.94% para el grupo 50 miligramos por decilitro, mientras que en el glutamato incrementaron un 21.27% y 21.12%. Lo anterior contribuye al desequilibrio glutamato-GABA mencionado con anterioridad. Para la cuantificación bioquímica se fueron utilizados los kits de ELISA con excepción de la medición de glutatión realizada por HPLC. Los niveles cerebrales de GSH, INDA no cambiaron significativamente en los grupos tratados con ANCS en comparación con el grupo control. Por otro lado, los niveles de SODIC-CAT sí disminuyeron significativamente con la dosis de 50 miligramos por kilo de ANCS, y hubo también diferencia entre las dos dosis de amoxicilina administrada. Lo anterior nos indica que la administración de amoxicilina junto con la disminución de la latencia de la primera convulsión fueron acompañados de estrés oxidativo en los tejidos. La administración de ANCS desencadenó depresión, disminución de serotonina, y acortó el tiempo de aparición de la primera convulsión en ratas jóvenes. Además, se pensó que los niveles alterados de neurotransmisores cerebrales y el aumento del estrés oxidativo observados en el estudio eran los posibles mecanismos subyacentes de la neurotoxicidad inducida por ANCS.